¿Qué tranza? Bienvenidos, yo soy Efren de Literaturba. Esta es su sección Versos desde la Catacumba. Al parecer yo ya me encariñé bastante con la literatura latinoamericana y esta ocasión otra vez les voy a leer un cuento que viene incluido en este compilatorio que hace el Fondo de Cultura Económica. El compilatorio se llama El Cuento Hispanoamericano, compila a Seymour Menton. El precio es bastante económico, no va más allá de los 200 pesos y créanme que se van a hacer de un chingo de joyitas de la literatura latinoamericana que vienen incluidas aquí. Este que yo leí por mi cuenta me sorprendió bastante. Quiero compartirlo con ustedes porque la verdad es que me cimbró muy cabrón. Es de un peruano llamado Jorge Nimpaita de la Rosa. Tiene algunos premios por ahí. Si les interesa el autor, pues la descripción va a estar ahí para que busquen algo más por su cuenta. El cuento se llama Muñequita Linda. Entonces, si quieren, empezamos para no colgarnos tanto con este desmadre, ¿va? Muñequita Linda. Cuando Muñeca murió por completo y de la noche a la mañana, el barrio pareció recobrar para siempre su estatura miserable, y la gente que empezó a salir por las noches a fumarse un cigarrillo solía mantener siempre la cabeza abandonada al desconsuelo. Así pues, los vecinos de la tercera cuadra de la calle Viru se detenían en la puerta de sus casas, se saludaban con movimientos de cabeza mientras miraban indiferentes cómo el olor espeso de las frituras pasaba flotando en jirones, estirándose desde los negocios de las vivanderas cerca del parque botánico. Luego volvían a dejar sus miradas colgadas de la ventana de la habitación del viejo Marcos, en los altos de la imprenta, donde oficiaba de guardián, y desde donde volvían a derramarse la música de tocadiscos, muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Pero la vida ya no era igual, no, ya no tenía la consistencia flexible de los días capaces de ser vividos, pues una porción intrusa como de leche agria había terminado por estropearlos. La noche anterior, los 4 viejos jubilados, con Marcos a la cabeza, habían ido a enterrar a Muñeca. Muñeca, Muñeca. Su nombre aún rebotaba con insistencia en cualquier conversación de los vecinos. El amor que ella les había repartido en partes iguales a los 4 hubiera alcanzado hasta para un regimiento de solitarios, pero ellos tenían su orgullo y nunca quisieron compartirla con nadie más. Los días que a Muñeca le tocaba vivir con Marcos, los vecinos de Viru oían brotar incansable, ya de día o ya de noche, el mismo bolero afilado por la aguja del tocadiscos nordamente, y no necesitaban entrar en la imprenta, doblar hacia la izquierda por el pasadizo, subir los 82 escalones de mármol gastado, llegar a la habitación de él para saber que estaba bailando con Muñeca. Chetuchi, su cara perdida entre los cabellos rubios, apretando la cintura, ay, ya no tan estrecha como cuando era más joven, e insistiendo con la rodilla pecaminosa entre las piernas, siempre núbiles de ella, hasta que en algún momento, si era de noche, la luz de las bombillas se desmayaba en sombras púdicas. Muñeca nunca gustó de los escaseos amorosos a plena luz. La siguiente semana ella la pasaba con otro de los 4 viejos. Hasta los vecinos de otras calles, como los de Espaderos y Mariquitas, aseguraban oír la música que se esparcía sobre los techos poblados de trastos, como si alguien sacudiera la mugre de sus frazadas, y al final todos quedaban con el alma despeinada por una vaga desazón. Los 4 viejos habían ido a enterrar a Muñeca en el cementerio Baquijano y Carrillo del Callao. Antes la habían velado en esa habitación de los altos de la imprenta. Definitivamente resultaron días difíciles para ellos y para todo el vecindario, que aún recordaba la histórica contribución de Muñeca al encubrimiento del barrio bajo como un barrio realmente popular, pues ya no solo quedó como distrito de antigua prosapía de criollos jaraneros,
de bardos y poetas, sino que pudo sumar a esos blasones el de barrio de bellas féminas, el título de señorita hermosura nacional, celebrado 13 años atrás. Se lo había traído ella prendido de sus caderas, su voz, su busto y su rostro angelical. Eran tantas sus gracias. Uno de los bardos locales había cincelado la proeza de Muñeca en versos de rancia estirpe musical que cantaban orgullosos los vecinos. Fémina de gracia sin par, que a barrio bajo supiste dar, blasón de galanura, aquí rumor de voces, choque de vasos y estruendosos salud. El certamen de belleza se había realizado en el tradicional auditorio de Radio Central. Fue la única vez que una representante del barrio bajo obtuvo ese título. Muñeca había salido triunfadora en una justa entre muchas bellas, entre las que sobresalía Nanette de Barrio Acero, un barrio que abusivamente se autonombraba tradicional. También Juanita Regalado, cuya cintura de avispa podía ser encerrada entre el índice y el pulgar de una mano, quien terminaría como esposa del gobernador de la ciudad. Además, Cuchita del Solar, bella y letrada, estudiante de periodismo en este periodo, carrera que desde luego seguiría como narradora de noticias en televisión y muchas otras. Ni bien Muñeca dejó este mundo, los cuatro viejos se dedicaron a buscar un ataúd adecuado. Visitaron las diversas funerarias que recorren la avenida Mayorazgo frente a la morgue central, pero no hallaron un ataúd barato y decente donde poner límite a las ilimitadas formas de Muñeca. La que varios años atrás había honrado al barrio no conseguía un ataúd decoroso, ahora que había muerto definitivamente, de principio a fin. Estaba visto que algunas veces la pobreza no permitía devolver los honores recibidos. Por ello, muchos criollos hacían avanzar sus penas a paso de 3 por 4 en ritmo de vals. La pobreza mancilla honores, pero en medio del fango brilla la gema del amor, rumor de alguien que en el fondo del bar se aclara la voz, que amenazaba con romperse en un llanto de pena. Nadie había podido presentarles un ataúd decente a cambio de un puñado de monedas y billetes arrugados que los viejos lograron reunir luego de esculcar bajo sus colchones de paja, vender trastos y finalmente pedir prestado con promesas fementidas. Al final, andando y andando, recalaron en la funeraria del vampiro. ¿Sería cierto lo que se contaba de él? La gente aseguraba que la historia había saturado las crónicas rojas de la época, 20 años atrás. Marcos avanzó en la penumbra cerrada de la funeraria del vampiro, siempre a oscuras y olorosa a madera podrida, seguido por Rómulo, Cleto y Lucio. Avanzaron tanteando en la oscuridad, calculando el lugar de la puerta de la oficina donde Marcos golpeó con los nudillos. Finalmente, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, comprobó que estaba golpeando la frente marmórea del vampiro. ¿Sería cierto que le hacía el amor a los cadáveres de mujeres hermosas que traían para maquillarlas antes del velorio? Por si las dudas, no había que dejar a Muñeca ni un minuto a solas con este degenerado. Para tener vergüenza de los otros funerarios, el vampiro fue el único que pudo ofrecer un ataúd al precio que ellos podían pagar, aunque es justo indicar que se trataba de un ataúd de madera endeble. Muñeca era frágil, ingrávida, con una delgada capa de barniz diluido. Cleto podía robarse un poco de barniz para darle otra pasada. Toda la noche los cuatro permanecieron en el velorio. Primero tuvieron que esperar que por la tarde el dueño de la imprenta, el Chino Lam, anunciara con profunda pena a sus empleados que había acabado la jornada, que se fueran todos para que entonces los viejos subrepticiamente trajeran cargando el ataúd con Muñeca. Lo hicieron pasar por sobre las resinas de papel bond del primer piso, por sobre la máquina cortadora malograda y finalmente lo subieron por la escalera de mármol de 82 escalones, cuya estructura crujió con desesperación. En algún momento, Marcos volvió a dejar brotar la canción, movió el brazo entablillado con guantepercha del viejo tocadiscos
Llevó la aguja hasta el acantilado del disco y desde allí lo dejó caer rebotando. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. La bombilla de la habitación se descolgaba desde el alto techo, tan alto que se había quedado cansada a medio camino, por lo que su fulgor mortecino no llegaba del todo a esas figuras delgadas que de rato en rato se movían, caminaban, trastabillaban y se iban corriendo por las paredes. Muñeca, muñeca, Marcos miraba a sus amigos. Lucio lloraba sentado cerca de la ventana. Cleto volvió a pasar una franela al barniz que aún parecía algo húmedo. Rómulo volvía a encender las velas que se apagaban afuera, en las calles cercanas. La noche se había quedado detenida a las 9 en punto y ya no quería avanzar por nada del mundo. Las penas hondas duran más en el alma del menesteroso. Una tos trabajosa se estira por sobremesas con vasos llenos de ron, mientras la guitarra teje bardones extraviados. La noche del concurso de belleza del centro de la ciudad estuvo más iluminado que de costumbre, porque el gobernador iba a presidir el certamen. El amplio auditorio de Radio Central terminó por repletarse de invitados, políticos y periodistas a eso de las 9. La gente, sobre todo la que no asistió, contaría después que hasta los vecinos de otros barrios siguieron aplaudiendo y dando vivas al carro alegórico, donde al final se retiró la triunfadora. Muñeca flanqueada por sus damas de honor, la noche de ese día, desconcertada por el alcohol efusivo y la música incansable, perdió el paso y duró casi lo que 3 noches en Barrio Bajo, en medio de fiestas, en la municipalidad y en las calles. Pero ni esa prueba de jerarquía había servido para algunos o algunas, sobre todo para los de Barrio de Acero, quienes encumbraban a la Nanette, supuestamente traída de Francia. Por ese motivo se registraron escaramuzas entre los vecinos de los dos barrios, especialmente en las celebraciones de fiestas patrias. Marcos y los otros varias veces habían debido hacer frente a punta de escobazos a varios viejos de Barrio Acero, quienes, ayudados por una sarta de maleantes sifilíticos, tuberculosos, lúmpenes y sidosos, pretendían dejar establecido que la Nanette era superior cuando se trataba de dar amor a los desvalidos. Habráse visto. Pero ¿cómo se iba a comparar esa meretriz de plástica bajeza con la muñeca de ellos? La Nanette, en la actualidad, era ya solo un despojo pintarrajeado que arrastraba sus años otoñales entre viejos alcohólicos y drogadictos. No era como muñeca, aunque es de hidalgo reconocer que la Nanette era de buena factura, traída de Minnesota y no de Francia, como se especulaba equivocadamente debido a su nombre de combate y a su pasión por los perfumes de ese país. Pero su naturaleza ramplona dejaba notarse en que había formado parte de un lote ya acabado de los que alguna vez envió a Vietnam para apaciguar los ánimos venéreos de los soldados. Por ello mostraba sin pudor numerosas mordeduras en el cuello y en los muslos que felizmente no habían llegado a desgarrar toda la piel. Muñeca había llegado al país dentro del maletín de piel de cocodrilo de un contrabandista panameño que venía de Miami. En una kermés en favor de los enfermos de la Asociación de Excombatientes del 40. Marcos había oído el comentario. El contrabandista ofrecía una hembra de primera, de las fácilmente inflables, traída de Estados Unidos, nada menos, ese gran país. Solo después de varios tragos se animó a pedir la dirección. Al otro día, luego de su turno de ayudante de almacén en un ministerio,
Aún no se había registrado la ola de despidos en las instituciones públicas. Fue a visitar al contrabandista. Este le dijo que Muñeca era de un material que ya no se usaba, porque justo después de ella se prohibió su libre comercialización para usarlo solo en la fabricación de trajes para astronautas de la NASA. Habló maravillas de Muñeca, de sus bondades, de sus costumbres, pero lo que más convenció a Marcos fue el rostro perfecto y las formas finas de ella. Se enamoró sin remedio. No quería dejar pasar la oportunidad y trató de conseguir dinero a como diera lugar. Si vendía lo poco que había juntado en toda una vida de 67 años, lo cual, bien apretado, cabía en un costal de avena, 3 chanchitos con las justas llegaba a la cuarta parte del precio. Al final se le ocurrió: si puede darme amor a mí, también podría dárselo a otros. Claro que a conocidos, a gente respetable como él, y no a zarrapastrosos como los de Barrio Acero, y fue a buscarlos. 2 días después se apareció donde el contrabandista, con los otros 3 viejos, quienes deseaban ver con sus propios ojos a Muñeca. Solo bastó unos minutos para que todos estuvieran de acuerdo. El contrabandista volvió a soltar su speech sobre la piel y los astronautas y añadió que debido a la mezcla usada en ese material tenía un calorcito bien rico. ¡Toquen, toquen! Los viejos tocaron con dedos trémulos y sí, claro, sintieron que adentro latía un corazón amoroso, mientras afuera resplandecía ese rostro, esos ojos y esa boca, siempre a punto de hablar. La trajeron en una caja de cartón plastificado de 30 por 30 centímetros. Fueron al cuartito donde dormía Marcos, y allí, desesperados por verla crecer, soplaron y soplaron hasta casi dejar la vida en el esfuerzo. Luego, al apreciar todo ese continente erguido, vibrando frente a ellos, concluyeron que era más bella de lo que había parecido al inicio. Acordaron que la rotarían. Cada uno de los 4 la tendría una semana. El único problema que advirtieron más adelante fue que en los instantes de pasión, cuando después de perder la cara entre sus cabellos rubios, alguno de los viejos accesaba, empujado por la fuerza que tanto había demorado en reunir, de pronto, esta parecía acusar recibo de un poco de agua fría cuando veía justo detrás de la oreja izquierda la etiqueta de algún diseñador inconsciente, decidido a colocar precisamente allí su Made in USA, pero con el tiempo llegaron a acostumbrarse a ello, como a tantos caprichos de Muñeca. Durante estos años, Muñeca también había ido envejeciendo, aunque claro, en ella era menos ostensible que en ellos. Sus ojos adquirieron un relente de vaga pesadumbre, porque la vida se había tornado mucho más dura en el país. Algunas veces Marcos la dejaba sentada mirando la calle a través del tul de la ventana, y a ella se le humedecían los ojos al advertir tanta pobreza, al ver pasar alguna manifestación de despedidos, uno que otro asalto, y al comprobar cómo el barrio se había ido viniendo cuesta abajo. En sus pestañas temblaban algunas lágrimas. No era la garúa de la ciudad, sino lágrimas que ella trataba de disimular. Es que todo se iba deteriorando y la gente debía hacer lo indecible para sobrevivir, trabajar en más de un lugar, escatimar gastos y muchos hasta armar negocios de venta de comida a las puertas de sus casas, a donde nadie acudía. Y últimamente los 4 viejos habían sentido que cuando Muñeca hacía el amor con ellos se quejaba de la espalda, específicamente de dolor a las costillas. Siempre había padecido de dolores a la espalda. El contrabandista mismo les había confesado que ella antes había vivido, brevemente es cierto, con un coronel norteamericano alcohólico mutilado en Corea que la golpeaba. La belleza no contradice su existencia. La belleza no condice su existencia con el hedor del fango, ruido de una botella de licor que cae rota al suelo y su contenido se derrama por entre el aserrín. Entre los 4 viejos, Lucio era el más temperamental y bebía mucho.
Desde joven había sido así. Marcos podía dar fe de ello, porque lo conocía desde los años 50, época en que Lucio entró a trabajar en el mismo ministerio. Luego, cuando se divorció y más adelante sus hijos ya no querían saber nada de él, Lucio se había hecho más amigo de Marcos. Ahora se dedicaba a lavar platos en la trastienda de un restaurante chino. La ingratitud te aplasta, pero no te puede matar. Alguien llora y otro lo calma, dándole palmadas en el hombro. Por su parte, Cleto era el que menos requería a Muñeca, debido a sus problemas de la próstata, que se le inflamaba con solo orinar, culpa de las caminatas seguramente, porque Cleto se dedicaba, junto con Rómulo, a comprar y vender trastos y fierros en un triciclo. A lo que conseguían le daban una lijada y una mano de pintura y lo revendían a los negociantes de los mercadillos. Varias veces, cuando Marcos había ido a ver a Cleto durante una semana de suerte, lo había hallado mirando por la ventana de su cuartucho, con Muñeca vestida y sentada en una silla, solo dialogando con ella sobre el tiempo, las inundaciones en el norte del país, el alza del dólar, sobre tantas cosas, hasta que hace 2 días por la tarde, justo después de que Marcos acababa de frotarse con ungüento la rodilla derecha que solía dolerle por el frío, llegó Rómulo corriendo a la imprenta. ¡Se nos muere, Muñeca! ¡Se nos muere! Ambos fueron corriendo hacia el cuarto de Lucio, ubicado en una miserable quinta de casas detrás de un mercado, y mientras corrían, accesando, deteniéndose a ratos para tomar aire, palmeándose el pecho, Cleto le había informado Lucio que por esa semana tenía a Muñeca, había llegado borracho a su habitación y se había puesto a bailar y a beber ron con ella, profiriendo lisuras contra el gobierno y pretendiendo tratarla como una simple peladuzca. Ya sabes cómo es él cuando está ebrio, cansado y triste, se le daba por llorar y hablar de su familia ingrata cuando bebía. Lucio se había puesto a bailar con ella. Había olvidado que cuando a Muñeca la trataban mal, se enfadaba y decidía no hablar más. Además, ella nunca bebía. El licor le producía gases y aborrecía el lenguaje procaz de los borrachos. Lucio, irritado y luego sollozando, le había pedido que le dijera que lo quería, pero que lo quería como a un verdadero hombre y no como a un viejo solitario que habla consigo mismo. Mas como ella se mantuviera en silencio, ciego de ira y de alcohol, le había propinado una feroz dentella en el cuello. ¡Se nos muere! Entraron al cuartucho y Marcos advirtió la dimensión de lo sucedido. Desde el primer vistazo supo que ya no había nada que hacer. Ella se moría sin remedio. El aire se escapaba entreverado con la vida y el ánima de Muñeca. Estaba echada sobre un viejo sofá destartalado, con las orejas acentuadas y más pálida que nunca. A su lado, arrodillado, sin camisa y solo en vivirí, que dejaba ver el torso raquítico y la piel con pecas de senilidad, permanecía Lucio implorando: «Por favor, perdóname, Muñeca». Muñeca lo miraba y sin decir nada. No era necesario, sus ojos lo decían todo. Lo perdonaba. También miró a los recién llegados y pareció querer hablar. «Calla, no hagas ningún esfuerzo», le dijo Marcos, y se dedicó a revisar la herida. Era en vano. Le pusieron un retazo de gasa, colagel, un poco de alcohol y hasta vendas reforzadas, pero nada, se les moría. Más tarde llegó Rómulo. Cuando abrieron la puerta para dejarlo entrar, vieron que afuera se arracimaba mucha gente, muchos vecinos solidarios en el dolor, con expresión contrita. Algunas mujeres rezaban murmurando bajito. El dolor de los de abajo se comparte cual si fuera oro. La guitarra desgranaba notas mientras se oía que alguien abría otra botella de ron. Al día siguiente por la tarde, poco antes de la hora de llevar a Muñeca al camposanto, Marcos echó la última mirada a través de la ventanita del ataúd. Ella estaba vestida con un traje rosado de domingo
ese de falda hasta las rodillas y saco corto, y tenía los ojos, ay, definitivamente cerrados. Le parecía extraño verla así, porque ella, cuando había cerrado los ojos, siempre los había mantenido abiertos, ya fuera de noche o de día, a solas o en compañía. Sus ojos siempre habían envuelto con la luz de su mirada lo que la rodeaba: cuartuchos malolientes, trastos miserables, gatos derrengados y viejos solitarios. A eso de las 5 de la tarde, un poco retrasados porque Cleto demoró en conseguir corbatas negras para él y Rómulo, los cuatro salieron con el cortejo. Abandonaron la imprenta por el portón de fierro y se encaminaron hacia la avenida Grau. Marcos y Cletos iban adelante. Rómulo y el inconsolable Lucio, quien no cesaba de llorar, seguían atrás. Iban con el ataúd en hombros, muy lentamente debido a la exigencia de las circunstancias y sobre todo a la incertidumbre de sus piernas. A su paso habían salido los vecinos a las puertas de sus casas, a las azoteas, mientras un grupo numeroso formado por adultos, niños y perros seguía detrás en silencio. La masa inundó la cuadra 5 de la avenida, donde un desconcertado policía de tránsito demoró más de la cuenta en hacer sonar su silbato para que los vehículos dejaran pasar el cortejo. La gente que observaba desde las veredas permaneció un buen rato viéndolo alejarse calle abajo por entre los edificios sucios de hollín, hasta que se convirtió en una mancha a lo lejos, un poco de humo en el aire, y finalmente hizo plop y desapareció del todo. Ahora que todo había pasado, los vecinos del barrio volvían a salir por las noches a la puerta de sus casas con la excusa de tomar el fresco, y se quedaban oyendo la música que puntualmente se derramaba desde la ventana del viejo Marcos. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas. La música se desperdigaba con la misma lentitud de siempre, pero ahora con mayor peso, como agua de lluvia que bajara por las paredes sucias arrastrando tierra y hollín. Adivinaban al viejo volviendo a poner el disco, bailando solo en un rincón oscuro, pero creyendo que volvía a bailar en el centro del cuarto, que apretaba una cintura estrecha y perdía su rostro entre unos cabellos largos y rubios, besando, mordiendo y creyendo también que volvía a sentir eso que había sentido no hace mucho, lo que alguna gente llamaba la felicidad, y que ya no sentiría jamás porque el amor verdadero, se gozaba solo una vez en la vida. ¡Salud! Pues ojalá que les haya gustado, a mí me encanta, tiene momentos estremecedores, es una realidad bastante sórdida. Es el Perú de, me parece que de los 60s, no sé. Sí, el Perú de los 70, 60. Pues compartan, dejen sus comentarios y pues hagan sugerencias también. Y ya saben que está la invitación si alguien quiere compartir algo guarro, de terror, de estas circunstancias sórdidas y desgarradas, son bienvenidos a participar. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.